Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Hola, somos Elizabeth y Elisa. Bienvenidos a un nuevo episodio. Ya vamos llegando al final de nuestra primera temporada y no nos podíamos quedar sin hablar de algo que a nosotros nos encanta, que es el cine. Teníamos que hacer uno de nuestros análisis científicos de una película. Sí, qué emocionante volver a nuestra sección favorita del podcast, que combina lo que más nos gusta, que es hablar de películas y de ciencia. Sí, entonces hoy vamos a hablar de una película que me encanta, que es Bichos, una aventura en miniatura, o como se llama en inglés, A Bug's Life, que yo personalmente prefiero el nombre en español. Resulta que Bichos, una aventura en miniatura, fue producida por Pixar Animation Studio y estrenada en 1998. Y es la segunda película de Pixar después de Toy Story. O sea, apenas estaban haciendo este tema de la animación digital, porque con Toy Story fue la primera, y con Bichos pues fue como la segunda película, incluso corrigiendo un poco esos errores digitales que cometieron en la primera película. Y de hecho, una de las razones por las que en esta película no se incluyen humanos fue porque en Toy Story les costó mucho animar humanos, que incluso se ven un poco creepy los personajes que ahí aparecen. Entonces aquí dijeron, no nos encartemos con eso, hagamos bichitos que son un poco más fáciles incluso de animar. Entonces por eso decidieron hacerlo así. Esta película fue dirigida por John Lasseter y Andrew Stanton, que son muy conocidos porque posteriormente dirigieron otras grandes películas. También habían dirigido Toy Story. Y bueno, después Andrew Stanton es muy conocido para nosotras porque ya hablamos un poco de él en las películas de Buscando a Nemo y Buscando a Dory. Y bueno, John Lasseter participó más que todo en las de Cars. Y bueno, entonces son dos personajes que son muy conocidos. Y esta película en su momento se vio envuelta en una polémica súper grande porque por esa misma fecha, en 1998, se lanzó otra película muy similar del estudio competencia de Pixar, que es DreamWorks. La película se llama Ants u Hormiguitas. Creo que no tuvo mucho boom, fue más como por el tema de la controversia. Y es que para quienes no se saben el chisme, DreamWorks se creó justamente porque una persona que trabajaba en Pixar no salió muy bien de ahí y se fue y dijo, yo voy a crear mi propio estudio con otras personas. Y pues de ahí fue que dijeron como no, hagamos nuestras propias películas, vamos a hacer la competencia directa. Y se habla de que esa persona sabía, porque como aún conservaba amistades con algunos de Pixar, que iban a hacer una película de bichos. Y él dijo como, con esta información lo tengo todo. Y se fue, dijo, hagamos también una película pues, como de insectos. Y pues él sabía que iba a ser de hormigas, e hicieron una película también de hormigas, que digamos que en esa trama principal pareciera que son historias muy similares, pero yo de curiosa volví a ver esa película porque la recuerdo de pequeña, pero me causaban un poco de miedo. esas hormigas de DreamWorks son un poco raritas, Raras. A diferencia de las de Pixar, que son súper lindas y tiernas. Entonces como que no la recordaba mucho y me dio por curiosidad y vérmela otra vez de nuevo. Y siento que la trama es completamente diferente, pues que no tiene como mucho que ver más allá de que son hormigas y que su protagonista principal como que se sale un poco de ese rol que hacen las otras hormigas. Pero pues en general siento que son completamente diferentes y que personalmente me gustó un poco más Bichos porque es una película un poco más familiar y que bueno, la otra toca temas un poco profundos y que incluso desde la biología, que es lo que nos gusta a nosotros, también tiene unos guiños chéveres. Igual me quedo con la de Pixar. Yo, la verdad, soy una de esas que no se sabía ese chisme, o sea, no tenía ni la menor idea. Y yo no volví a ver esa película, pero al recordar así como cuando la vi, siento que esas hormigas como que no, o sea, como que ay no, Son extrañas. son demasiado extrañas. Sí, siento que son un poco raras y Pixar pues sí lo ha hecho muy bien desde el inicio con sus animaciones que siempre son muy bonitas, incluso a pesar de que apenas estaban iniciando con ese tema de la animación digital. Y bueno, también leí que
a Bichos le fue mejor que a Toy Story y aún así Toy Story es una franquicia muchísimo más grande. Que tuvo películas posteriores, mientras que Bichos se quedó ahí. Sí, entonces es como bien particular porque es una película muy buena. Entonces como retomando un poquito ya la película, la sinopsis como de qué se trata por encima. La película trata, sus protagonistas son las hormigas, es una colonia de hormigas que está recolectando alimento para ellos y para los villanos que son precisamente unos saltamontes. Y dentro de esa colonia de hormigas hay un personaje bien particular que es Flick, que es una hormiga, un macho de hormiga bien ingenioso que está tratando de encontrar otras formas para que el trabajo sea más eficiente, pero en esa búsqueda es primero rechazado, que pasa mucho, que además esto nos lleva como también al mundo real de lo que pasa con el diferente, con el raro, con el que tiene otras ideas, pero también en ese camino que él está creando, pues a veces la caga, mete las patas, entonces pues le cogen fastidio, todo, hace un daño que es el que lleva como al nudo de la película y como, pues pucha, pasó algo y él tratando de buscar una solución, las otras hormigas dicen, nos podemos liberar de él, dejémoslo que se vaya y él se va feliz a la ciudad a buscar pues quien les ayude, como de pronto hay un insecto mucho más grande que el saltamontes que nos ayude y nos libramos de esta problemática. Y en ese camino se encuentra con pues muchos insectos, que además hay unos guiños bastante interesantes por ahí de lo que él va viendo en el camino. Y en su paso encuentra a los que él cree son unos guerreros que le van a ayudar, que son súper valientes por todo un malentendido. Y en realidad son unos artistas de circo. Los convence, se van a la colonia y pues van a preparar esa lucha contra los saltamontes. Estando ahí se dan cuenta todos como no son ningunos guerreros, ¿no? Y ellos también no vamos a dar un show, venimos a pelear, ¿no? ¿Qué es esto? Y bueno, empieza ese mismo ingenio a decir, bueno, vamos a crear algo, vamos a solucionar esto. Empiezan a crear el ave, todos empiezan a amarlo después de haberlo odiado. Es un momento súper bonito. De los momentos, digamos, que se permite más la película, la ficción, porque vemos pues como muchos insectos y la unión pues de todos. Y ya luego pues como que aparecen de nuevo los saltamontes, está pues todo este nudo de si lo van a lograr combatir, ¿no? Bueno, las peleas y pues bueno, ya al final logran vencerlos y que en principio es solamente un saltamontes el que es como el villano. Los otros incluso quieren quedar tomando, que me parece muy particular porque el mundo de los saltamontes es como muy mexicano. Sí. Y bueno, y ya pues logran librarse de esto y ya pues viven felices, los insectos vuelven al circo y listo, eso es como un poco la película. A mí me gusta la película. Yo la recuerdo mucho de haberla visto varias veces cuando era pequeña y tenía pues como recuerdos de que sí, me parecía chévere, me gustaba. Y ya ahorita volviéndola a ver, siento que pues envejeció bien, sigue viéndose chévere, sigue siendo una película muy familiar, muy interesante pues como la historia alrededor. Y ya desde el punto de vista científico pues vamos a empezar a desglosar un poquito más porque siento que esta, a diferencia de otras películas de las que hemos hablado, que pues digamos que sí tuvieron incluso una asesoría científica, en este caso no hubo esa asesoría científica y pues se nota un poco en cómo se representan los insectos acá. Que pues igual como nosotros vamos a hacer este tipo de análisis, vamos a hacer una crítica a eso, no porque creamos que todas las películas animadas tengan que tener ese rigor científico, pero que sí es chévere cuando lo tienen, pues cuando uno ve como esos pequeños detallitos que es como, ay sí, qué chévere, y que esta tiene un par sí, chéveres, pero bueno, vamos a ir bien. No, y aparte porque, o sea, como que cuando uno va en las otras películas, para los que han escuchado los episodios o quien los quiera escuchar, hemos hablado de que algunos llevaban animales a los estudios, pues no creo que eso ahora esté permitido, pero pues visitar, ir a África, por ejemplo, con el Rey León, a los acuarios a ver los animales, pues como que sí era ese acercamiento que cuando uno está leyendo sobre la asesoría científica también es muy interesante y lo que uno descubre detrás de eso, como en Jurassic Park, todo lo que hacen esos científicos, entonces sí es muy chévere. Acá no lo tenemos, pero sí, como decías, igual es una película que me parece muy bien hecha para no tener una asesoría científica,
Y lo que medio leí es que ellos sí como que exploraban mucho ese mundo de los insectos. Y pues iba de una vez como a dar mi opinión acerca de la película. Y es que a mí me gusta mucho porque yo siento que nos acerca a ese mundo en el que uno por lo general crea muchos escenarios imaginarios. Cuando es niño, sí, porque pues igual los niños nosotros estábamos en algún momento ahí explorando, mirando, es algo que es muy cercano, a diferencia de pronto de otros animales, de otras plantas, de otras especies que son muy difíciles de acceder a ellas, pues una hormiga de por sí la ve, siempre alguien tiene cerca una hormiga, entonces como que uno se creaba escenarios y todo como niño, pero incluso hoy en día grandes, uno igual se sorprende y uno se detiene a mirar sobre todas las hormigas, creo que es una de las cosas que uno más mira, y como mira, formó este camino y uno está mirando, lleva una hoja, como que sí es algo que uno crea muchos escenarios y la película justamente desarrolló una de esas cosas que uno tiene en su cabeza, o sea, qué está pasando, esas sociedades, entonces eso me parece muy bonito de esta película. Y también, o sea, después de haberla visto tanto tiempo después, como que igual uno no siente como, ay no, eso está fea o esa temática nada que ver, o sea, no, es súper bien. Sí, una de mis partes favoritas es cuando Flick va a la ciudad, es hermoso y recuerdo que era una parte que me gustaba mucho de pequeña porque siento que pues era como un cambio de paisaje muy brutal y él como una hormiguita exploradora buscando ayuda, eso me parece hermoso, me parece sí, unos hermosos, detalles divinos. Como su gorra, su morralito. De hojitas, hermoso. Y pues incluso uno ve muchos insectos de ciudad, o sea, como mucho zancudo, moscas, como mucha cosa que se ve como más en ese ambiente. Y me encantan esos guiños que conversamos en estos días, como de sangre O positiva, que la en babosa, el barcito, sí. Que la babosa te dije sin sal y ahí como deshaciendo. Sí. Las luciérnagas son como las luces. Los semáforos cambian de lugarcito para el semáforo en la ciudad, hermoso. Increíble. Y también creo que les dicen a las moscas a alguien como patas sucias. No. O la mosquita, creo que era un zancudito que estaba en la calle y con un letrerito es que un niño me arrancó las alas. Horrible, o sea, espantoso porque, o sea, eso pasa, los niños son un poco crueles con los insectos, entonces... Y bueno, pues como decíamos, sí, tiene ciertas licencias, pero igual es muy, muy buena. Y uno se ríe, aprende, tiene los mensajes además, que también eso es importante. O sea, como el mensaje típico que dejan las películas, que pues creo que hay muchos de eso mismo que decía ahorita, como del que es diferente. También el trabajo en equipo, del apoyo, del arte, porque están los artistas y también como el ave, el ingenio, o sea, como que creo que hay unos mensajes bien chéveres ahí. Y bueno, entonces ya como que pasando de esto, porque nos empezamos a emocionar, sí. Vamos ahora sí a hablar de la película. Entonces vamos a empezar con el personaje principal, que son las hormigas. Las hormigas son insectos. Una de las características principales de los insectos es que tienen 6 patas, 3 pares de patas, y una de las licencias que se da a la película es que solamente tienen 4 patas, que eso pues lo que hace es como que permitió que ellas se pudieran parar como un humano, que generalmente eso es lo que trata las películas, como de humanizar y de acercarte de esa forma. Entonces ese es uno como de los detalles, pero hay otros insectos en los que pasa lo mismo. Sí, la mantis, la mariposa y la mariquita, mientras que los saltamontes sí tienen 6 y el caballo de palo o como sea que le digan, al que es una ramita, ese creo que también tiene las 6. Sí, él también tiene las 6. Sí, eso me pareció muy interesante porque yo vi en la página de Pixar, ellos tienen como los primeros bocetos que empezaron a hacer de estos personajes y está el primer boceto que hicieron de Flick y en ese tiene 6 patas e incluso tiene esa coloración marrón que es un poco más típica en las hormigas, que me pareció divina. Y yo dije, ay, lo hubieran dejado así, en serio se ve muy bonito, porque sigue teniendo pues obviamente sus ojos saltones y muy humanizados, que obviamente pues imagínate que se pusieran a hacer las hormigas tal cual como son. Serían un poco creepy, entonces obviamente no, pero sí lo iban a hacer. Pero seguramente por esos temas de animación que apenas estaban iniciando, pues de pronto se les dificultaba también un poco más hacer esa animación de 6 extremidades, supongo.
y pues se dieron licencia y dijeron, no, qué bobada, estas son hormigas ficticias, vamos a ponerlas de 4 patas, pero en un inicio sí se pensó hacerlas con 6. Y los saltamontes sí tienen, y yo viendo, no tanto en la película, sino después cuando estaba armando el guión, viendo fotos, sí hace que el saltamontes se vea como más peligroso, porque se ve como más grande, se le ven como más cosas en comparación pues como de la hormiga. El otro, que es como una ramita, pues está bien que tenga muchas porque pues es como lo que caracteriza a ese insecto, entonces como que sí era chévere que las tuviera. Entonces esa es una de las cosas. Y otro detalle en la morfología de las hormigas que no es como tan evidente, que me parece interesante, es las alas, que tanto la reina como las princesas tienen alas, pero digamos, creo que Dot, que es la chiquita, no tendría, porque en las hormigas esas alas se dan en los individuos fértiles y crecen cuando son adultos, no cuando son juveniles. Sí. Y son hembras que son las reinas y algunos machos que pues son fértiles, pero que después de la reproducción se mueren. La hembra, después de fecundar, pues crea una nueva colonia y luego se desprende de las alas. Entonces pues como que, ¿cuál sería la palabra correcta para decirles que como que se desprende? Sí, como si las desabotonara. Las pierde. Sí, pierde las alas. Entonces es como el único momento en el que, y los únicos individuos que tienen alas como tal. Y empezando porque Dot, siendo esa esa hormiga infante, en realidad no debería verse así. O sea, si es un infante debería ser una larva. Sí. No una hormiguita chiquita con alitas tierna, no, debería ser una larva. Porque cuando las hormigas pasan por ese estado de metamorfosis, pues ya cuando salen digamos, de huevito a pupa y bueno, de eso a larva y eso, ya deberían verse como una hormiga adulta. Obviamente es juvenil, pero ya se ve tal cual como una adulta del mismo tamaño de las demás, o bueno, eso dependiendo de la especie y de los roles que ya vamos a ir hablando. Quería de una vez aprovechar para decir eso, y es que hay infinidad de insectos, o sea, hay demasiadas especies, y en biología siempre hay una excepción para todo. Entonces puede ser que digamos algo acá para la que exista una especie que sí pasa eso, o sea, sí. Lo advertimos desde ya porque puede pasar. Y empezando porque de las hormigas actualmente se dice que hay aproximadamente 16,000 especies. 16,000 especies descritas, y se dice que aún faltan muchísimas más por describir, incluso aquí en los trópicos, que es donde más diversidad de hormigas hay. Entonces, imagínense, pues si apenas estamos conociendo medio los nombres taxonómicamente, ahora la ecología y el comportamiento y ese montón de cosas, pues seguramente hay muchas cosas que incluso hoy en día no sabemos. Sí. Entonces, terminando como con la morfología, quería decir que en las hormigas, esto es bien interesante, que aunque es la misma especie, se puede encontrar diferentes fenotipos, pues como se llama en biología, pero es decir que se pueden ver diferentes las hormigas a pesar de ser la misma especie, es decir, unas más grandes o con ciertas estructuras que otras no tienen. Y esto está asociado a los roles que ellas cumplen dentro de esas sociedades que tienen las hormigas, pero ya vamos a hablar como tal del comportamiento. Pero esto es importante mencionarlo porque además, pues como Eli decía, hay demasiadas hormigas y uno ve bichos y dice, pero ¿qué hormigas pueden ser esas? Sinceramente, si no nos dieran una mini pista de por dónde va, uno no sabría qué hormigas son. Es que en realidad yo siento que sí dan como una pista, pero pues la pista yo creo que es la misma que estamos pensando y es el nombre de la princesa. Sí. La princesa se llama Ata, ¿cierto? Y hay un género de hormigas que es el género Ata, que son las conocidas cortadoras de hojas, o aquí les llamamos también arrieras. Entonces uno dice como, bueno, pues si la princesa se llama Ata, esas son, ¿cierto? Pero si uno se pone a ver su comportamiento y qué es lo que están haciendo, pues uno se pone a pensar, ¿será que sí? Porque lo que estamos viendo son hormigas recolectoras de granos o de semillas, y las hormigas del género Ata son recolectoras de hojas. Entonces uno diría, pues yo en ningún momento vi comportamiento de recolectar hojas, ¿cierto? Entonces uno ahí empieza a pensar, ¿no? Entonces tal vez no sean esas especies. Yo cuando la empecé a ver, pues de nuevo, la primera escena están como cortando, pero en realidad tiran lo que cae o sea, como una semillita que cae, pero no. Y también uno podría decir
que ese es lo que están recolectando para los saltamontes y que ellos fueran a recolectar otra cosa después, pero ni idea, porque más bien dan a entender que van a hacer lo mismo para ellas. Exacto, que ellas empiezan a mencionar como no vamos a alcanzar a recolectar suficiente alimento para nosotras, entonces ahí es como la pista, son hormigas recolectoras de semilla. Entonces yo empecé a buscar como, bueno, ¿cuáles hay hormigas recolectoras de semillas? Pues hay un montón, obviamente hay un montón, pero yo encontré un género que me pareció muy interesante, que es el género Pogonomyrmex, que son hormigas que se caracterizan por cosechar semillas y que incluso son súper importantes en la dispersión de estas, porque a pesar de que las consumen, pues una que otra se les van quedando por ahí y eso ayuda a estas plantas a dispersarlas. Y encontré una especie en específico que es Pogonomyrmex barbatus, que pues es una especie que incluso se distribuye en el norte de América, entonces uno diría, bueno, pues allá se hizo la película, de pronto sí se están inspirando en las especies de allá, y me gustó sobre todo porque son hormigas que recolectan semillas de diversas herbáceas. Y eso me parece interesante porque nosotros que estamos viendo en la película de un montón de esos paisajes, puras hierbas, ellos están recolectando esas semillas de esas hierbas que crecen en esta isla en la que ellos viven. Entonces yo dije, no, esta es la candidata perfecta, me parece que cumple al menos con ese rol ecológico que logramos ver en el comportamiento, que es lo que nos muestra la película. Sí, aparte que ahí ellos están recolectando para el invierno, que es como algo que no, sí, no pasan aquí, no tienen que enfrentar acá. La verdad yo no lo había pensado desde allá, me había quedado con el ata, aparte por el hongo de su colonia, que es algo que también pasa con las hormigas cortadoras de hojas, y es que ellas cultivan un hongo en sus colonias y les dan pues como estas hojas que cortan. Entonces como que en la película, si han visto, esas colonias están llenas de hongos. Entonces uno dice, pues así no se ven los hongos que tienen las hormigas en la vida son real. Son diferentes, pero pues como las colonias tienen esos hongos, entonces también le da a uno como, bueno, la duda por ese lado. Y aunque esos hongos son como súper decorativos, les sirve de linternitas también. Sí, o sea, yo voto más por esta, como por esas características ecológicas que nos está mostrando la película, también por la distribución, porque las especies del género Ata son más de este lado de Sudamérica, no sé si Centroamérica, creo que también, y no tanto hacia ese lado del norte. Entonces yo dije, no, tienen que ser otras, aparte pues como por ese comportamiento que ya mencioné. Sí, creo que ese debió haber sido, entonces no se debía llamar Ata. Pues como, ay, tenemos una prima. La prima lejana que vive por allá en el sur, en honor a ella. Sí, muy interesante. Creo que voy a informarle eso a algunas personas que me dieron eso, como, ay, si es género Ata, son Atas. Ya sé que no. Bueno, pero entonces otra de las cosas más interesantes de la película y de las hormigas es su comportamiento social, que eso sí lo vemos en la película. En la película no vemos los roles que pasan en muchas sociedades de hormigas, y es que las hormigas, como ya mencioné, por ejemplo, están las que se reproducen, que son las que son los únicos que se pueden reproducir, pero también hay unos que se dedican a recolectar alimento. Por ejemplo, en las cortadoras de hojas hay unas que cortan, otras que lo mueven, entonces hay unos roles muy definidos. En esta película no vemos eso, todos están trabajando por igual. O sea, uno ve a la reina y a la princesa que están como liderando, pero de resto todos están trabajando a la par. Sí, eso es algo pues que también ahí empezamos como, está un poco raro. Empezando porque, bueno, sí nos muestran esos roles, como dices, hay reina, hay princesas y hay obreras y ya. Pero todas están siempre por fuera de la colonia del hormiguero, que es algo que no ocurre. Incluso la reina debería estar en el interior siempre porque es, digamos, uno de los individuos más importantes dentro de una colonia y a la cual se tiene que proteger a toda costa. Entonces no debería estar por ahí tan tranquila tomando el sol con su afi por ahí, porque pues cualquier cosa puede pasar, como algún depredador o un enemigo como las saltamontes, que bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero pues sí es muy importante esos roles que se están dando en una colonia, porque pues obviamente son súper definidos. Y otra cosa que es muy importante en las colonias es que las obreras, reinas,
y princesas son todas hembras. Eso tiene que pasar, o sea, todas son hembras. Y aquí empezamos como, ¿y cómo así? Nosotros vemos como que muchos machos por ahí, muchos ayudantes, empezando por nuestro protagonista Flick, que es un macho, pero se supone que también es obrera. Entonces uno como, ay no, ya empezamos mal, porque los machos también son alados, al igual que las princesas, y aquí no vemos ningún macho alado. Entonces es muy loco, porque si estamos hablando de una misma colonia, aparte de que todas son hembras, las obreras también son hermanas. Entonces es otra cosa rarísima, porque vemos un romance entre Flick y Ata y la princesa Ata que pues no debería ocurrir jamás. Entonces ahí empezamos pues como con esas fluctuaciones en la historia. Mínimo Flick debió haber tenido alas, pero se nos hubiera muerto el protagonista. Sí, eso, porque los machos suelen tener alas, pero solamente es su única tarea, estos también se les llaman zánganos, su única tarea es reproducirse con la futura reina, que en este caso es Ata. Entonces si hubieran reproducción, vuelo nupcial, que suele suceder, no en todas las especies, pero hay un vuelo nupcial, ambos pierden las alas y adiós macho, ya no sirve, muere. Y ya la reina, futura reina, que también pierde las alas, pues se queda dentro de la colonia reproduciéndose hasta que muere. Hay otra cosa que me parece muy interesante de las hormigas y es cómo ellas se cuidan y cuando alguna está enferma la sacan de la colonia. Eso no lo vemos como tal en la película con ninguna hormiga, pero sí con la mariquita. O sea, no es como que nos estén representando al pie de la letra, pero esa escena me hizo pensar cuando están como curando a la mariquita, como en ese comportamiento de las hormigas de igual estar pendientes de cómo está la salud de otros individuos. Sí, claro, eso también es interesante. Que entonces me lleva a lo de Alfie, que es otro personaje espectacular y que yo esto lo supe ya hace un tiempo. En el momento en el que me di cuenta fue como, no lo puedo creer, o sea, Alfie es como... Esos pequeños guiños de los que estábamos hablando que nos gustan, nos parece chévere. Y eso sí es científico, como que sí se apegaron, y es que, si no recuerdan, la reina tiene todo el tiempo una mascotica en su mano, que es un pulgón. Uh-huh. Y pues en la película aparece una mascota, pero en la vida real sí es como una especie de mascota de las hormigas. O más como... Ganado. Es el ganado de las hormigas y esto es una relación bien, o sea, como bien interesante. Es una relación mutualista en la que las hormigas obtienen un beneficio de los pulgones y los pulgones obtienen un beneficio de las hormigas. Y es que literal es el ganado, ellos le dan comida, es como si le dieran leche, pero realmente lo que le dan son sus excrementos, que al pulgón alimentarse del floema de las plantas, que es como el tejido donde están todos los nutrientes azucarados de las plantas, que las plantas se mueve agua y ya pues como esos nutrientes en otro tejido. Entonces ellas al alimentarse de eso, pues sus excrementos son súper dulces, con muchísimos nutrientes, entonces las hormigas los ordeñan, obtienen ese alimento y les pagan cuidándolos. Sí, que punto aquí para, no vamos a hablar de esta película, pero punto aquí para la película competencia de DreamWorks, Hormiguitas, porque ahí sí muestran un poco más de esa relación, porque el protagonista se va por allá a un bar y le dan como un bichito de esos en una copa para tomar y literal los muestran a las hormiguitas tomando del trasero de los pulgones, que es tal cual como sucedería, pues que ellos están tomándose el excremento de estos pulgones. Pero entonces estaba leyendo justo ahorita leí unas cosas sobre eso, porque uno se queda como, yo me había quedado en eso, o sea, como que hay esa relación y obtienen. Pero resulta que las hormigas casi que hacen una selección, como hacen los humanos selección artificial en la agricultura, con plantas y con animales,
Y es que cuando un pulgón no tiene como un buen excremento, o sea, como que no tiene tantos nutrientes, no sé exactamente cómo lo identificarán, o sea, a veces se comen al pulgón. No, No. como este no está dando suficiente, entonces que sirva para carne. Sí, Ay, entonces no. a veces se alimentan de los pulgones. Y bueno, estas especies son como torpes, los pulgones son como torpes, como que no pueden defenderse mucho, entonces por eso es que las hormigas los protegen. Y más increíble aún es que a veces les hacen como establos, o sea, como que les hacen algo desde la raíz de la planta de donde está la colonia de ellos como para... Literalmente O sea, no. ganadería, o sea, las hormigas son ganaderas y agricultoras, por lo que estábamos hablando ahorita del hongo. Son demasiado. Sí, es que es demasiado increíble. Bueno, no sé si hay algún otro dato como interesante del comportamiento de las hormigas. Yo creo que como que hasta ahí siento yo. Entonces aquí llega como el segundo personaje de la historia, que es el malvado, y son los saltamontes. También son insectos, como les decía ahorita, a diferencia de las hormigas, sí le muestran los 6 pares de patas, todos tienen alas. Los insectos, esa es otra característica, que tienen alas. En hormigas, pues como lo comentamos, pues ya lo perdieron muchos de los individuos, pero es otra característica que vemos en todos los insectos, incluso de la película. Sí. Y son los villanos, sobre todo pues el personaje principal, porque el hermano es muy divertido. Sí, incluso al final lo muestran ahí como todo ya en redención con los demás insectos. Y bueno, antes de empezar a hablar de los saltamontes, yo dije, o sea, yo repitiendo la película dije como, ¿por qué crearon esta relación? O sea, como, porque hay una enemistad, ¿qué pasa? Y pues viendo por ahí descubrí o recordé, porque sí la había escuchado, la fábula de la hormiga y el saltamontes, Sí. que era La hormiga y la cigarra, antes creo que se llamaba, que narra la historia de una hormiga que está recolectando alimento para el invierno y el saltamontes está ahí bailando, cantando, pues como no me importa, y se le llega el invierno y no tiene nada y la hormiga está allá feliz con sus cositas. Entonces como que ahí está, es una de las fábulas de Esopo, viejísima. Entonces después de que vi eso dije, de ahí debió haber surgido porque no entiendo de dónde más. Sí, de hecho creo que ellos sí lo dijeron en algún momento, que se inspiraron en esa fábula. Y claro, porque es que uno empieza a ver, se pregunta por qué poner a unos saltamontes como villanos. Sí, empezando porque los saltamontes son pues herbívoros y ahí sí lo muestran, pues ellos simplemente se están alimentando de los granos. Entonces ahí la pregunta es si realmente un grupo de saltamontes podría dominar a las hormigas, y es como, pues no. Empezando porque las hormigas son súper buenas defensoras de sus colonias y siempre que va a entrar un enemigo, ellas atacan. O sea, incluso ahorita que estamos hablando de esos roles, en muchas especies hay soldados que son obreras, que digamos están más adaptadas a esa lucha contra los enemigos. Por ejemplo, en el género Ata del que estábamos hablando ahorita pasa mucho eso, que las soldados son más grandes, tienen cabezas más grandes, entonces están más adaptadas como a esa lucha. Entonces en las hormigas siempre es súper importante no dejar entrar enemigos. Y que ahí hay un guiño incluso que Hopper dice cuando están en este bar, que están mencionando como, ay no, pero es que son hormiguitas, o sea, son chiquitas, y él dice como, las hormigas si se unen nos destruyen completamente. Entonces ahí hay como un pequeño guiño, pero pues que en la vida real eso no sucedería, empezando porque pues no se ha registrado ningún tipo de relación entre saltamontes y hormigas que suceda de esa manera. Y otra cosa interesante es que la mayoría de saltamontes son solitarios y aquí los vemos en grupos. Sí. Entonces es como, bueno, ahí empezamos como a ver, pues si será posible que hayan grupos de saltamontes, pues sí, porque como siempre decimos, en biología siempre hay excepciones y hay un caso muy interesante que es el de las langostas. Las langostas, las famosas langostas de las 10 plagas de Egipto, que a tanta gente le teme porque pues pueden ser muy destructoras. Y es que las langostas no es un grupo como tal de saltamontes o no es una clasificación taxonómica, sino un estado. Y eso le puede suceder a más o menos 20 especies de saltamontes de las como 14.000 o 18.000 especies que existen. O sea, es un porcentaje súper pequeño, pero es muy interesante porque es un estado en el que ellas pasan de ser solitarias a gregarias. Entonces,
Eso ocurre por algún cambio en el ambiente que les dice como este ambiente está como chévere, el clima está como bacano, me está entrando aquí como una euforia chévere, hay como alimento, ¿no? ¿Qué está pasando? Incluso cuando son solitarios suelen ser muy camuflados y cuando ocurre como esta explosión de serotonina, porque se ha demostrado que hay una explosión de serotonina, incluso ya se vuelven súper coloridas y se vuelven gregarias. Y ahí es cuando, mejor dicho, se arma la fiesta, esto aquí está genial, salgámonos de acá y empiezan a arrasar con lo que haya, se vuelven así extremadamente comelones e incluso migran y es de ahí donde sale pues como esto que se habla tanto de las plagas de las langostas, que era algo que yo no sabía, yo creí que eran como unas especies que eran todo el tiempo gregarias, pero no. Igual pensé eso. Es un estado, el estado de las langostas es cuando pasan a ser solitarias a gregarias y pues pueden destruir lo que haya a su alcance, incluso migrar distancias supremamente grandes. Entonces ahí es cuando los saltamontes pueden verse en grupos, pero normalmente son solitarios. Y mexicanos. Mexicanos como los de bichos. Como texanos, no sé. Pues, pero sí son como, es que es un ambiente todo particular. Yo dije, tengo que buscar sobre eso, pero realmente no busqué como si de pronto había una inspiración en que tuvieran ese ambiente, porque es como todo desértico, como, no sé, es como un ambiente. Dije, ¿será que de pronto pensaron en alguna especie o alguna cosa para asociarlo? Pero ni idea. Y esa parte del bar me encanta porque están los otros como, ay, vaya, dígale que por favor ya no vayamos. Qué pereza, que aquí tenemos suficiente alimento y no pasa. Sí, es muy difícil saber en qué especie se inspiraron, empezando porque tienen como una morfología. A mí me gusta mucho la morfología de los saltamontes, siento que se acerca incluso un poco más a la realidad de cómo se ve, incluso la disposición de los ojos, como su boca. A mí me parece que están muy bien ilustrados, que incluso creo que por eso se ven tan villanos, porque sí, pues los insectos en general no son tan carismáticos para lo que nosotros percibimos pues por el efecto peluche, sí. Pero siento que están súper bien ilustrados, pero también siento que es muy generalizado, o sea, ese saltamontes puede ser cualquier especie y lo que les decía ahorita son miles de especies, entonces difícil saber cuál de todas. Incluso hay unos súper bonitos, o sea, como especies muy bonitas. Sí, y lo que iba ahorita de lo que estabas diciendo de las hormigas, uno puede ver a una hormiga cargando un insecto como un saltamontes. Uh-huh. O sea, bueno, a varias porque sí. Y yo vi un video de una que tenía como un insecto, como algo así, como que le está jalando una foto por ahí. Sí. Entonces, pues como que en realidad sí es muy difícil que eso pase. Es más, yo les voy a decir una cosa, las hormigas dan miedo. O sea, si uno está en una situación de vulnerabilidad, o sea, como muy mal físicamente, en un espacio donde hay muchas hormigas, o sea, te devoran. Sí, es que te ellas, nada. O sea, ellas como escogieron el peor grupo de insectos para ser sumisas, porque es como, no, las hormigas estas hormigas que son carnívoras, que devoran hasta vertebrados, o sea, ratones, aves, o sea, es una cosa impresionante, son demasiado tesas. Pero entonces aquí cabe la pregunta, si las hormigas, o sea, ¿quién sí podría dominar a las hormigas? Otras hormigas. Eso sí sucede y yo tengo un caso que me encantó y me pareció espectacular, que es el caso de unas hormigas que esclavizan otras hormigas. ¿Y por qué sucede esto? Porque es que las hormigas no se mueven o no, su comportamiento está dirigido, es no por, digamos, una jerarquía o como por ciertas dominancias como puede suceder en mamíferos, por ejemplo, sino por feromonas. Y de eso ya hablamos en nuestro episodio el tercer episodio en la miniserie de biocomunicación. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que les voy a contar el caso de las hormigas que esclavizan a otras hormigas. Resulta que actualmente hay alrededor como de 50 especies que practican esa esclavitud y eso se conoce como parasitismo obligatorio. Y el ejemplo que les tengo es las hormigas del género Polyerbus, que son, mejor dicho, unas esclavizadoras miedosas. Ellas esclavizan a hormigas del género Formica. Y entonces esto me parece demasiado teso porque han llegado a tal punto
de que estas Polyergus dependen exclusivamente de esclavizar a las fórmicas. O sea, ellas no son capaces de hacer absolutamente nada. Su tarea es, vamos a esclavizarlas. Y lo hacen de una manera espectacular. Que resulta que ellas van directamente a la colonia de quienes quieren esclavizar. Y entonces uno ahí dice, pero ¿cómo así? Es que las hormigas saben cuándo va a entrar un enemigo, que es lo que estábamos diciendo ahorita, ya son retesas. Entonces lo que pasa es que en el momento en que llegan, sí hay una lucha. Y ellas dicen, enemigos, activen refuerzos, que llegaron nuestros enemigos. Pero algo sucede y hay una especie como de cambio en alguna feromona que hacen como que se paralizan y dejan de luchar. Y dejan que sus enemigas entren. Y lo que hacen estas esclavizadoras es que van directo por sus bebés. Van por las larvas, por las pupas y se las roban, las secuestran literalmente. O sea, es como que las paralizan, roban, o sea, igual hombres de negro se van y no, ya las otras. Exacto, porque es que a estas Polyergus no les conviene matar a todas esas hormigas porque ellas necesitan que sigan produciendo larvas. Porque aquí viene lo interesante, se llevan las larvas para su colonia y allá las crían como esclavas, literalmente. Y es que uno ahí pues cabe como un montón de preguntas y un montón de dudas porque uno sabe que las hormigas vienen con ese chip genético de reconocer cuáles son sus hormonas enemigas y cuáles son esas hormonas que son de la misma especie. Pero lo que sucede acá es que ocurre como una imprimación, que es lo que sucede con los patitos, ¿cierto? Que es como que lo primero que ellas ven es lo que asocian a mamá, ¿cierto? Y eso pasa aquí con estas larvas, que lo primero que ven o huelen o detectan, dicen, esta es mi familia. Y es tan teso que esas hormigas esclavizadas, cuando se encuentran con las hormigas de la misma especie, las detectan como enemigas. Y es como, ustedes son enemigas, las tengo que atacar. ¡Wow! O sea, es una locura. Y es tan impresionante que estas Polyergus no hacen absolutamente nada más que existir y robar bebés. O sea, literalmente las fórmicas les hacen absolutamente todo. Cuidan a sus larvas, cuidan a la reina, fabrican los nidos, pues realmente están pendientes de la limpieza, absolutamente todo. Incluso les dan comida en la boca a las Polyergus. O sea, es una descaro. Esclavitud completamente total. O sea, es que estas Polyergus no sobreviven si no existen sus esclavos. O sea, si ellos hubieran tenido un asesor científico, un entomólogo que supiera todo esto, mejor dicho, esa película hubiera sido lo máximo. Sabes que los cineastas necesitan buscar más historias en la naturaleza. Sí, definitivamente. Es que yo cuando me encontré con este caso era como no, o sea, no lo puedo creer, porque yo empecé a buscar quién podría dominar a las hormigas y claro, uno se encuentra con un montón de depredadores, pero pues realmente simplemente van a comérselas y ya, pues no es como que vayan a usarlas literalmente a su favor como está pasando en la película con los saltamontes y las hormigas, pero encontrarse que las únicas que pueden dominar otras hormigas son las otras hormigas. Eso es como, definitivamente en las hormigas hay historias completamente locas y de las cuales se pueden sacar muchísimos dramas. Y pues incluso si un depredador que no va a hacer todo lo de dominar y de ponerlas a trabajar y lo que sea, los depredadores hacen un daño mínimo a un hormiguero, o sea, al fin de cuentas, porque son tantas hormigas que pues tampoco es como que uno diga es súper representativo para las hormigas. Sí, porque de hecho las hormigas representan una de las mayores biomasas terrestres que existen, incluso por encima de todos los vertebrados. O sea, juntamos a todos los vertebrados y no le ganamos en biomasa a las hormigas. Hay demasiada cantidad de hormigas, entonces... Una investigación actual estima que, en realidad, la biomasa de las hormigas supera únicamente a la de mamíferos y aves juntas. Sin embargo, este artículo no tuvo en cuenta a las hormigas subterráneas. Pero bueno, ya que estamos hablando de insectos, ya pasamos de los protagonistas, que son, digamos, las hormigas, pero no podemos dejar detrás
la cantidad de insectos que hay también en esa película y que son tan importantes, porque es que son súper importantes y son espectaculares, y son los bichos del circo, que ahí tenemos una gran diversidad, tenemos bastantes insectos y como decía al principio, pues es una de las licencias que se permite ahí Pixar porque pues es un grupo que no veríamos trabajando en Empezando equipo. por los esposos, pues una mantis y una polillita o mariposa, ya vamos a hablar de eso, pues nada que ver. Incluso estaba leyendo que uno de los animales de los que protegen a los pulgones son las mariquitas. Antes se las comen, ¿no? Pues no, las mariquitas se comen a los pulgones, entonces uno de los que Ya. protegen, de los que, Las hormigas protegen de las de las mariquitas mariquitas. a los pulgones. Entonces, claro, Sí, ahí sí. ya hay unas enemistades. Entonces, empecemos por, a ver, hay una larva de mariposa que es bien particular. Ah, sí. Nuestro- Una larva no. un- Es que se me fue la palabra. una oruga. Una oruga. Se me fue la palabra y dije larva, pero sí una oruga. Me encanta. Hemlich es el nombre de la oruga, sí. Pues ahí es difícil saber exactamente qué especie es Hemlich. Sabemos que es una oruga, está en su etapa juvenil, aunque la vemos ahí pues como muy adulta ya, Sí. pero porque está ya próxima como a esa etapa de pupa, ¿cierto? Y me encanta que la muestren como una larva o una oruga muy comelona porque literalmente eso pasa. Las orugas en esa fase comen absolutamente todo lo que se encuentran a su alcance, pues obviamente dentro de lo que está en su dieta. En este caso son hojitas y fruticos, que es lo que más le encanta a Hemlich. Entonces se representa súper bien porque es comer, 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 hasta que al final de la película muestran esa transformación que pues no hubo transformación, se le salieron un par de alitas. Y en realidad eso no sucede. Cuando pasa a pupa, ahí lo que pasa es que básicamente todo su cuerpo se absorbe, o sea, ya se vuelve un poco más estilizada y salen pues sus grandes alas dependiendo pues de la especie que esté representando. Pero sí hay una transformación completa de su cuerpo, también porque, como estábamos mencionando, los insectos tienen 6 patas y las orugas suelen tener como otras, creo que son como otras 3 u otras 4 paticas que son falsas paticas, que les ayudan pues como a movilizarse y a arrastrarse. Esas también las pierden absolutamente. Entonces ahí no quedó muy bien representado Hemlich en su transformación, en su metamorfosis, pero sí al inicio como una oruga súper comelón. Pero me encanta. O sea, eso es una de las cosas más lindas de la película, como que siga siendo una oruga con unas alitas ahí todas. Estoy volando y mentiras, qué pecado. Bueno, entonces, siguiendo por ahí mismo, pues la mariposa, ya que estamos en la oruga, que no parece como una mariposa real. Exacto. Ese es el caso, bueno, ella se llama Gypsy, ¿cierto? Las mariposas pertenecen al orden Lepidoptera y según las características que se observan, parece más una polilla que una mariposa, empezando por sus antenitas, que las antenas de ellas se ven así como en plumilla, y esa es una característica de las polillas, que las polillas también están dentro del orden Lepidoptera y que en realidad no es muy claro si hay como una diferencia, digamos, evolutiva, pero pues pertenecen al mismo grupo, pero uno sí suele ver como esas características. Las polillas suelen tener antenas de plumita. Y en el caso de las alas, que pues en realidad ella las aplana hacia abajo y no las junta como las maripositas, ¿cierto? Entonces tiene como esas características morfológicas que se suelen ver más de una polilla que de una mariposa. Entonces por eso creeríamos más que es una polilla. Porque cuando se paran las mariposas, como que juntan las alitas así. Y, ¿Cómo así? Sí, o sea... Sí, yo lo estaba haciendo al contrario, pero sí, lo que hacen es que así están abiertas, las cierran. Ajá. En Mientras cambio, que las polillas es como hacia abajo. Sí, las tienen abiertas y como que las bajan. Ajá. Así, sí, así como... Bueno, aquí... Y ahí ya se le ve porque pondremos ya imagen. parece que tuviera como una capa. Como que... Pero se ve como que en teoría como que las mariposas son un poco más estilizadas, más delgaditas, como su cuerpo, que el de las polillas. Y
en general solemos ver a las mariposas más coloridas y más bonitas, pues como en esos términos, pero también hay polillas que son muy coloridas y muy bonitas. Sí. El caso es que esta se ve como muy mística, además de que ella es como la que hace magia, entonces como muy hipnotizadora. Con esos ocelos que son muy característicos de muchas mariposas, también de ciertas polillas que hipnotizan literalmente. Eso es como la función que tienen esos ocelos, que es como, no hipnotizar pues, pero sí como alertar, como poner como que esto está raro, ¿qué es eso? ¿Es una mariposa? No, es un mamífero, que es un animal más grande, y que también es chévere que ella lo usa como una herramienta ahí para distraer. Eso es algo que me gusta mucho entre los dos personajes que llevamos, y es que la personalidad que tienen los personajes en la película como que representan un poco esas cosas que uno ve en el insecto, y eso me lleva a la mantis o el mantis, que es un macho, que yo siento que se ve como ese personaje, o sea, como un señor así, como, o sea, como que yo veo una mantis y como que el rostro que tienen las mantis y su posición como muy zen, pero si me molestan, ataco. Sí, siento que como que uno ve eso un poco, no sé, me encantan las mantis. La postura que estás diciendo, el rostro y bueno, el comportamiento que hay detrás ahí también, que dice uno como, wow, están locas. Y pues justamente ahí hablando de las mantis, siento que pues a pesar de que tienen como esa apariencia muy, muy zen, pues son depredadores. Por eso decía yo como están locas. Entonces es como nuestro querido Manny tal vez se comería a todos sus amigos del circo, porque pues él es un depredador. Por su pareja, aunque bueno, sería la hembra, bueno. Sí. Pero bueno, eso es interesante, le faltan 2 pares de patas, igual que la mariposa, lo que ya habíamos dicho, pero sí, igual tampoco sabemos qué especie es, porque también hay un montón de mantis y se ven muy similares a él, entonces pues como que ni idea. Bueno, ¿quién más tenemos? La mariquita, esa mariquita se ve tal cual una mariquita. Francis, me encanta, qué pecado Francis, porque tiene esa constante, pues la gente tiene esa constante confusión diciéndole que es una hembra. Y él es como, no, soy un macho. Y me gusta ese detalle porque es como, bueno, en las mariquitas no hay tanto ese dimorfismo sexual en cuanto a la coloración, porque su coloración está más asociada a, soy peligrosa o más bien tengo un sabor maluco, que es una advertencia para los depredadores de decir, por favor no me coma, porque en realidad ellas sí producen una sustancia que puede provocar ese mal sabor a los depredadores, entonces su coloración está más relacionada a eso. También es difícil saber qué especie es, porque pues las mariquitas son escarabajos que pertenecen a la familia Coccinilidae y ahí hay entre 6.000 y 7.000 especies. Y hay muchas que tienen esa característica coloración de rojo y negro, aunque también hay muchas otras, hay un montón de variaciones en la coloración, pero entonces también está ahí como difícil saber qué especie es, simplemente una mariquita, también de 4 patas que no debería, pero sí creo que es inconfundible, mariquita. Sí, mariquita, ay no, a mí me encantan las mariquitas, o sea, esas tal cual, de una uno dice mariquita. Y es esa misma sensación que todo el mundo tiene, hasta los niñitos del hormiguero que son como, ay, es que es la mariquita. Y siempre la ven así como tierno y él es todo agresivo. Como no. O sea, al final como que se rinde. Muestra su lado sensible. Bueno, tenemos también al escarabajo. Es un escarabajo, está inspirado en un escarabajo rinoceronte, que seguramente muchos han visto. O sea, uno lo ve y uno dice, es de esos escarabajos que tienen como un montón de estructuras, bien llamativa. Y resulta que, bueno, yo de una lo pensé, pero me puse a buscar y decía que en realidad ese escarabajo no estaba inspirado en un escarabajo real. O sea, si bien sí es similar a los rinocerontes, no era como, es este tal cual y si se hizo así tal cual, sino que era como en general y que pues más como suposiciones, de pronto como para hacerlo más amigable, entonces le hicieron como la estructura del más pequeñita, porque él tiene como este cuernito de rinoceronte, pero es como chiquita, o sea, es como delgadita, como delicadita, mientras que si recuerdan y si no vayan y busquen, si no conocen, los escarabajos rinoceronte, algunos tienen unas estructuras gigantes, pues como tienen 1, 2, y son largas, o sea, son
muy, o sea, como sí, un poco más bruscas, y este personaje es tierno, así como... Entonces resulta que por este escarabajo se definió, dizque un fenómeno, el efecto DIM, que este personaje se llama DIM, y es porque resulta que, como les digo, no existía como tal, o no se conocía, un escarabajo como este. Pero en el 2007 en Perú, un científico estaba pues allá investigando y se encontró un escarabajo muy similar a DIM, o sea, como que es igualito. Y por acá luego les dejamos la imagen. Entonces ellos dijeron, ese es DIM. Lo que pasa es que es un escarabajo muy raro y muy difícil de ver, entonces según lo que entendí no se ha visto mucho, entonces como que también había, o en ese momento que hicieron la publicación, como la duda de ¿será que sí es o tiene alguna mutación o algo? Pero bueno, el caso es que igual se describió, se llama Megaceras bransaltini, y entonces se creó, pues como que mencionaron este efecto DIM, que ellos decían como cuando la naturaleza se inspira en el arte, cosa pues que, obvio no. que no, pero ellos llamaron pues como ese efecto, y pues sí, se parece bastante. Qué loco, sí, se parece muchísimo en su estructura, me encanta ese ejemplo, divino. Pero entonces acá en la película él es como una especie de hijo adoptivo de la viuda negra que llevamos a ella. Rosy. Entonces ella como que siempre lo está cuidando. Ay, hermosa Rosy, a mí me gusta mucho cómo la representan y siento que es una de las que está mejor representada físicamente, porque sí es de estas sí sabemos exactamente la especie, creo que es la única de la que podemos tener certeza que se trata de la viuda negra, la araña Latrodectus mactans, que se caracteriza pues por ese reloj de arena rojito que tiene en el abdomen y que se ve perfectamente en Rosy. Y además de eso, de que Rosy sí tiene sus 4 pares de patas, sus 8 paticas, que son características de los arácnidos. Entonces, check súper bien en la representación de Rosy. Yo Divino. cuando estaba repitiendo la película para el episodio, yo la estaba viendo y yo le vi la manchita roja y yo dije, es una viuda negra. Y yo no, o sea, yo me sentía wow porque yo la reconocí y luego ya dice como, soy viuda. Soy viuda y soy una viuda negra, porque cuenta la historia que tuvo un esposo y es que soy viuda, pero también soy la viuda negra. Sí, me encanta, entonces yo como, ay, igual lo dijeron. Fue muy evidente, sí. Sí, pero bueno, esa me encanta, es una especie muy brutal, o sea, como que además es una especie de la que muchos corrían riesgo al lado de ella. No, porque no estaba su marido. Por eso era viuda. Bueno, pero es peligrosa también, Sí, o sí. sea, como que igual, bueno. Es venenosa, claro. Y bueno, no sé, nos falta algún personaje, no me acuerdo. Yo aquí por último tengo a Toc y Roll, que son los claro, gemelitos, las cochinillas de humedad, que no son insectos y tampoco son arácnidos, son crustáceos terrestres, que son parientes más de los camarones, de los cangrejos, y son del orden Isópoda. Y pues me encantan pues porque son un par de gemelitos súper curiosos y muy extranjeros ellos, que hablan en su propio idioma, me parecen divinos. Siento es como que vienen de otra parte, me ¿no? encanta que se hagan rollito, porque uno ve a estas cochinillas de humedad cuando se hacen rollito también, cuando se siente como en peligro o algo así. Me encanta, me parece que están divinos. Sí, ese personaje me encanta, se me había olvidado. Y bueno, tenemos que hay, como decía, como muy bien representado todo dentro del circo, la viuda negra que es como que está entrenando a su león, que es el escarabajo pues yo realmente un escarabajo rinoceronte me lo imagino una cosa así bestial, pero este es como Tierno. bestial porque es lo que tratan de mostrar en el circo, pero es tierno. Ajá. Las cochinillas, bueno, entonces hay como un poco de la personalidad, como decíamos. Y tenemos a la pulga, esa pulga creo que la pasamos por alto. Sí, pues es una Hay una pulguita. pulga. La pulguita y los que mueven el carruaje, que son como unos 100 pies o 1000 pies. Yo realmente no reparé, creo que son 1000 pies. Yo Sí. tampoco reparé. Sí, no estoy mal. Y bueno, yo creo que ya con eso alcanzamos a al menos Abarcar hablar. Sí. como a todos. Muy, muy divertida esa película, esos insectos. Ojalá saquen más películas de esas o así, porque siento que Disney ya está haciendo como otro tipo de Disney, Pixar, bueno. Sí, es ya otra etapa de Pixar.
es como una etapa en el mundo en general, como muy, como digo yo, ya es una búsqueda más humana de cómo se mueve el mundo ahora, de sanar, de todo lo que se mueve actualmente. El caso es que sería genial y nosotras seguiremos buscando más películas para hablar porque esto es nuestro tema favorito. Y nos vemos entonces en un próximo episodio. Creo que sería el último de esta temporada. Nos falta uno. Bueno, déjenos sus comentarios si les gustó, cuéntenos más detalles por ahí. Nosotros no trabajamos con insectos, entonces hoy aprendimos de lo que la otra trajo. Sí. Por si no sabían, nosotras no sabemos de qué va a hablar la otra, entonces nosotras también aprendemos acá. Si tienen más datos y cosas que contarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como @otropodcastdeciencia en Facebook, Instagram y TikTok y como @podcast_ciencia en X y en las plataformas de podcast, en YouTube. No olviden suscribirse, seguirnos y comentarnos si les gustó.